arrullan los fuelles y el ritmo de un tango el recuerdo no llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachafaz y al entrerriano montando el Pangaré, con la morocha argentina y la castiva nivel, con la milonga, la voy igual igual, somos del mismo arrabal. ¡Eso! En un convoy de San Telmo florecí, entre el perfume de rosas y jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendiente no me pude quejar, desde Mastaura yo llegué al Rambacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos que arrullan los fuelles y el ritmo de un tango recuerdo no llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachafaz y al entrerriano montando el Pangaré, con la morocha argentina y la castiva nivel, con la milonga la voy igual igual, somos del mismo arrabal. Me limitaré a reiterar o prolongar los términos que aparecen en la contratapa del libro, para no ser redundante por un lado y por ahí pensando que a lo mejor no voy a estar tan de acuerdo con lo que escribí hace un tiempo, a la luz de los acontecimientos y de, bueno, y uno se replantea muchas cosas. Entonces lo que voy a hacer más que nada es, ya que me asociaron con algo así, llamado tan, bueno, estrepitosamente de pensamiento alternativo, contarles un poco la relación nuestra con Roberto y cómo fuimos implementando este espacio, tanto desde el punto de vista de lo que fue originalmente y sigue existiendo el encuentro sobre el corredor de las ideas del Cono Sur, se fundó a fines de los 90, todavía cuando tenía la hegemonía neoliberal bastante marcada, y un poco la intención nuestra fue, bueno, tratar de salir un poco al paso, al cruce de ideología dominante por excelencia, ¿no? No solo la del mercado, sino la que llevaron a cabo, bueno, en complicidad con el famoso mercado, si es que existe así tal como se lo plantea. De hecho, no podemos negarlo, si estamos en relaciones de comercio y de, bueno, de explotación del mundo de las finanzas, la especulación, las rentas, en fin. Y sobre esa base tratamos de organizar un espacio contestatario, por lo menos para ver si se podía repensar la tradición distinta, digamos, a la que ha sido casi siempre así preponderante, del pensamiento conservador, que después, si bien tuvo muchas, digamos así, formas de cuestionamiento y épocas donde pareció que, como en los años 60, que algo así como la revolución estaba casi a la vuelta de la esquina, y esa forma de concebir el mundo y de ejercer un predominio sobre los hombres, podía estar en un momento de eclipse, ¿no? Bueno, después sabemos que se dio vuelta la tortilla, que hubo una llamada revolución conservadora en los años 80, que hubo gobiernos como el de la señora Thatcher, que proclamó de que no había otra forma de, digamos, de dirigir una sociedad si no era sobre la base de el ajuste del Estado, las reformas estructurales en el sentido de reducir ese Estado a una mínima expresión, la cuestión de los salarios cada vez más comprimidos, y bueno, en fin, un mundo realmente casi de pesadilla para, no de utopía, no de mejora de la humanidad, sino más bien de exclusión manifiesta. Bueno, sobre esa base entonces, bueno, surgieron distintas expresiones, por cierto,
en contrapartida a lo que postuló esta señora Thatcher en su momento, el TINA, que era la idea de que no hay alternativa, es decir, en inglés there is no alternative. TINA quedó como una expresión lapidaria frente a las demandas que tenían los sectores sindicales, sobre todo ingleses, que eran muy poderosos, ¿no? Y bueno, tuvieron que replegar violín en bolsa y la cola entre las piernas, pero evidentemente esa propuesta tan congeladora se dio después. Bueno, hubo por supuesto grandes discípulos en el Cono Sur, como el señor Pinochet, luego un señor que llamábamos innombrable, en fin, que ahora evidentemente es una pálida sombra de lo que pudo haber sido, a la luz por supuesto de los intereses que lo respaldaron. ¿No es así? Llámese Alzogaray y compañía. Bueno, para no demorarnos mucho, vamos al grano, que es el pensamiento alternativo como una respuesta frente a la globalización neoliberal y financiera. En el caso nuestro, por supuesto, muy modestamente tratamos de organizar, aparte de ese espacio que le hacemos con los países del Cono Sur, porque el Corodel así es del Cono Sur, aproximadamente cada año y medio o dos, nos lanzamos a publicar unos tomos sobre el primero, con la idea esta media romántica de pintar tu aldea y después podrás entender al mundo. Es del pensamiento alternativo en la Argentina, en el siglo XX. Y bueno, y pudimos publicar 2 tomos hasta ahora, tenemos un tercero en marcha, y Roberto participó del primero, que era una de las épocas más gloriosas desde el punto de vista de lo que ha sido otro mundo distinto, ¿no? La posibilidad de transformar la sociedad y el hombre, que fue de los años 900 al 30. Por eso, y lo llamamos a ese periodo, temática central, identidad, utopía e integración. Después pasamos al 30 al 60 con la cuestión de la justicia social, y otros temas así puntuales. Bueno, en fin, justicia social y todo lo que se podía dar en ese periodo como de reclamos y al mismo tiempo de instrumentalización o institucionalidad, con gobiernos cercanos a la causa social y a la problemática popular. Bueno, en fin, para no seguir abusando más, quería referirme a Roberto Tigliano como sociólogo alternativo y cómo contribuyó a él a este emprendimiento que hemos realizado finalmente a través de un diccionario del pensamiento alternativo que reúne unas 250 colaboraciones y unos casi igual 200 colaboradores. Ahí Roberto, en la primera etapa, esa que decía de la Argentina, aportó con 2 categorías, 2 conceptos. Uno se había preguntado, bueno, desde el punto de vista del deporte, parecía que como es algo, digamos, de una entidad difícil de extraer, digamos así, conceptos, nociones o realidades que pudieran expresar algo muy, justamente por todo lo que representa la masificación del deporte, la industrialización del mismo y todo lo demás, que pudieran encontrarse aspectos o elementos que pudieran ser realmente desafiantes con respecto al orden establecido. Y bueno, y cosas así tan simples como, en principio, inofensivas, ingenuas, intrascendentes, como esto que salió en una película, ¿no? El Bruno de la Avellaneda, de centrarnos en la expresión club social y deportivo. Bueno, hicieron una serie de considerandos que realmente son muy sugestivos, no sé si vamos a poder leerlos, pero en realidad se trata de un par de páginas de cada concepto, entrada, ¿no? En fin, obviamente todo el mundo más o menos sabe que han sido espacios con un mínimo contenido popular, que digamos así, de un grado de espontaneidad, de una manera, una idea antiacademicista o antiprofesionalista o no profesionalista, sociedades jurídicas sin fines de lucro, es decir, reformular la cotidianidad del jugador, en fin, y alejarlo de los lugares que justamente podrían considerarse como
los propios, ¿no?, de su identidad originaria, es decir, el barrio, etcétera, y transformarlo en una gran estrella transnacional o supranacional y demás, ¿no? La cuestión del gerenciamiento. Todo esto que de alguna manera está planteado en este artículo y con las notas correspondientes al tema. Por supuesto, el tema del Club Social y Deportivo aparece muy, bueno, de refilón, pero por ejemplo tenemos que recordar que con el propósito de, estaba hurgando con la cuestión nada menos que de la posibilidad de dirigir un santo, ¿no? No parece demasiado alternativo la idea, pero si tuvimos varios mitos que no vivientes y nos queda uno en ese sentido, por ahí a lo mejor en este momento bastante sacudido, que podría a lo mejor erigirse, vaya a saber qué, en una especie de, como fue, se habló del santo de Liguera, ¿no es así? San Ernesto de Liguera. ¿Y por qué no pensar un poco así, medio alocadamente, como son estos emprendimientos que hemos hecho, de un San Diego de Villa Fiorito? Y ustedes saben que hay... entonces la curiosidad mía me llevó a introducirme un poco más en la localidad en particular, del cual procede nuestro héroe deportivo. Y justamente en la referencia está ya con un concepto, ya está categorizado, ya está como universalizado, nada menos que en la enciclopedia esta, que tiene tanta, digamos, justamente una que se ha sido gestada a partir de contribuciones, bueno, en fin, multitudinarias, anónimas, pero que es la Wikipedia. Y aparece Villa Fiorito como una localidad de esto que decíamos, de pintar la aldea y elevarse. Y una referencia dudosa, porque es un diccionario que a veces se le ha encontrado, como en internet, muchas limitaciones, que gente que manda las cosas espontáneamente a veces no se sujeta a un gran canon, no es así, academicista. Y refiriéndose a Villa Fiorito, dice que es la zona del sur bonaerense, o de Gran Buenos Aires, de mayor cantidad de clubes sociales y deportivos. Lo tiramos así para ver si por ahí no podemos asociar una cosa con la otra. Bueno, también en el diccionario, estamos hablando en particular, apareció un concepto, yo nos pusimos de acuerdo para hablar sobre amateurismo, pero los editores en realidad les pareció un concepto un poco vacuo y entonces especificaron para los que, bueno, en fin, necesitan muchas explicaciones, deporte amateur. Y sobre esa base voy a leer algunos conceptos que ahí vertieron, refiriéndose a la reapropiación de la práctica futbolística por los sectores populares, un tema que apasiona acá al amigo, al que acaba de presentarnos otro libro más. Entonces, esa reapropiación de los sectores populares se inscribió en parámetros distintos a los utilizados por las élites que intentaron por todos los medios imponer a los demás actores una moral deportiva basada en la ejecución de movimientos medidos y estandarizados del cuerpo humano. Bueno, en fin, evidentemente una especie de fenomenología sería del deporte y del tema básico, clásico e imperecedero, y que es como más la posibilidad de reapropiarnos y no de lo que puede llamarse la cultura dominante y no ponerse en actitudes fóbicas, sino reasimiladoras o recreativas. Y por último nos tiene justamente, y es una especie de convocatoria para aquellos que trabajan en estas cuestiones u otras similares, estamos organizando la ampliación del diccionario alternativo en una página web nuestra que se llama Pensamiento Latinoamericano y Alternativo. Después podemos dar los datos, pero ya que estamos ahora, para que dejarlo para luego, que sería ccies.org, www.ccies.org. Y ahí está el proyecto del Diccionario 2, donde, bueno, vamos a hacer una edición digital previa antes de llevarla al papel. Y entonces estos señores son referencia justamente a la cambeta como el símbolo de la creación por excelencia. Entraron en una cuestión un poco poemática también y haciendo énfasis en la capacidad de
desestructurar a todo el equipo contrario, por más organizado tácticamente que se encuentre. Claro, no quiere decir que hacen esta exaltación de la gambeta como la única forma posible, porque también nos ha llevado a muchos desencuentros, ¿no es así? Y se remontan al ñandú americano como una especie de ser viviente que ha posibilitado ese tipo de amagues y de formas de desplazamiento, del cual en cierta forma no sé si puede haber tenido algún parentesco indirecto, digamos. Obviamente fue el enfrentamiento, según lo plantean ellos, con el llamado fair play o el choque, el fútbol inglés, como ir a una especie de cuerpo a cuerpo y considerar que todo lo que podía ser una especie de escapismo, o mejor la gambeta, considerarla como un juego de no caballeros, casi de bestias o de gente afeminada. Bueno, en fin, se hacen citas, manejan a un autor argentino muy importante como Canal Feijó, que se detiene precisamente en el fútbol, y también hacen en torno al mismo una especie de construcción poética importante. En fin, yo creo que ya, si lo queremos tomar como un autor, digamos así, en posiciones de... no estamos hablando, en realidad el pensamiento como tal de por sí es alternativo. Y justamente la palabra hereje tiene en su base, en su raíz, la idea de pensar, de diferenciarse, de distinguirse, de ser alguien, no es así, con una personalidad determinada y demás. Así que creo que el alternativo me parece que es casi redundante en este caso, y nos quedamos con Robertito como un gran pensador. Muy bien, aparte de sus cualidades profesionales. Gracias. Vamos a seguir. El botón de la esquina de casa, cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice: Pipistrela, tengo un coso al mercado que me gusta. Es un tano engrupido de criollo, yo le pongo los ojos para arriba y el de mientras le afano un repollo. Me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gira si una es viva de verdad. Soy una piba con clase, vayan qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Yo estoy seca de tantos mocamos, cocineros, botones y guardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombrero, zapato, a llamarme algún coso del centro para largar esta manga de patos. Me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por fila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase, vaya qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Bueno, sí, yo soy el número 7, el único lugar donde puedo jugar el número 7 es en este equipos, donde la camiseta 10 y la tercera, ¿cómo se llama? No, ya sé que se llama una niña. Agustina, que es nuestro número 10. Y a Roberto le damos la 8. Disculpa por llegar tarde, pero no es que tenga una excusa, fue una decisión. Yo no tendría que hablar en el libro de Roberto porque Roberto tuvo una actitud muy dolorosa a nivel familiar para mí, porque uno de los artículos de él, uno de los artículos
que dispararon más artículos después, alude a ciertas cuestiones que abordaba de una manera que él cuestiona severamente el diario La Nación hace mucho, mucho tiempo. Yo tenía la primera versión de aquel artículo en mi casa. Un día vino una tía, hermana de mi madre, distanciada de toda comprensión futbolera, pero que toda la vida leyó el diario La Nación. En estado de paciencia para que mi madre conversara con ella, agarró y se puso a hojear lo que había escrito Roberto. Roberto despellejaba La Nación en su mirada de 20 cuestiones y en 5 oraciones. Lo que era el ser nacional, lo que era jugar, lo que era ser. Mi tía leía y se iba espantando sucesivamente, una vez, otra vez y otra vez. Me miró y me dice: no será amigo tuyo este. Yo digo, ustedes saben que uno puede desengañar a una novia, pero nunca una tía. Y no la desengañé. Ante la posibilidad de que en las oscuridades del fondo de la sala esté mi tía oculta, yo había elegido retraerme y no venir. Si leyera a mi tía mandó no ir, te digo. Sí, le parecía que estaba bien escrito, pero que era, sumado a otros desencantos de su vida, eso ya era mucho. Si mi tío hubiera leído el conjunto de la obra de Roberto, o el conjunto que por lo menos aparece reunido en el libro que estamos presentando todos juntos hoy acá, se hubiera espantado más veces, la verdad, ¿no? Porque esta idea que se discutía cuando yo desembarqué de lo alternativo no solo es excesiva para alguien estándar, no solo con el fútbol como la hermana de mi madre, sino que de alguna manera todo el trabajo de Roberto, que muchos de nosotros venimos siguiendo hace tiempo y tiempo, es un trabajo de poner en cuestión dimensiones estándar en un mundo que suele reivindicar lo estándar, suele no hacer lugar a poner en cuestión. Últimas anécdotas de Roberto para pensarlo desde el libro. Me he pasado el último mundial limpiándome casillas de mail que ofrecen cosas que jamás consumiré, y después conservando sus testimonios en los que ponía como un abanderado en cuestión cuando el equipo argentino ganaba, que ganaba y jugaba sin corresponderse con la victoria, o poniendo en riesgo victorias sucesivas. Es espantoso darle la razón a un tipo que además está lleno de halagos porque le presenta el libro y todos lo valoran y bien, pero tenía razón. Me parece que el rol intelectual de Roberto se parece a sus miradas sobre Argentina en este campeonato. Casi todos los textos ponen en cuestión cosas que en general no han sido muy desafiadas, ni desde la cátedra, ni desde la cátedra periodística, ni desde la cátedra futbolística. Hace poco, no mi tía, a quien dejaremos descansar brevemente, y sí un alumno lee por canales que juro no fueron los míos, las observaciones de Roberto sobre el Mundial del 58, sobre el Mundial de Suecia. Situación de mi alumno, digo para que yo no trabajé ni en pensamiento alternativo o no alternativo la idea de la culpa, pero digo para que te sientas enteramente mal. El abuelo de mi alumno le había dicho que los jugadores que participaron del Mundial de Suecia en 1958 eran un poco más que unos traidores a la patria, que habían entregado el 6-1 frente a Checoslovaquia, que Checoslovaquia era imposible que jugara bien porque quedaba lejos, éramos los mejores del mundo. Y además mi alumno tenía una confusión muy importante porque por separado de la pertenencia a esa selección, su abuelo valoraba individualmente un montón a todos esos jugadores, con lo cual en la referencia histórica que tenía mi alumno tenía una confusión absolutamente entera y patética. Agarró el trabajo de Roberto. Roberto parecía un tío que le decía, bueno, no es para tanto. Después de todo, la era de la exageración empezó antes de Mariano Clos, qué sé yo. Digo, esta era la sensación que tenía mi alumno. No, la idea de desastre no era tan desastrosa. Los dirigentes de la AFA tuvieron la necesidad de admitir determinadas cosas para que no los corrieran de todo de determinados lugares. Viene mi alumno después del ensayo de observación de los textos de Roberto y me hace la peor pregunta que puede hacer un individuo en el mundo, que ¿cuál es la verdad? Yo que no domino ninguna enteramente, respecto a la Suecia también me incliné y digo, es como dice este señor Digiano, que de nuevo negué que fuera mi amigo, en su papel desmitificador consecutivo.
No, mirá, Argentina perdió un partido 6-1, sin embargo, si vos seguís la trama del partido, pudo ser otro partido, además pasó esto, pasó lo otro, y además no perdiste alguna vez vos 6-1 y tu madre, tu tía no te dieron de merendar después. Afortunadamente, lo digo convencido, afortunadamente el abuelo de mi alumno había fallecido hace cierto tiempo y mi alumno no regresó a su domicilio para terminar de matarlo nuevamente. Es un poco hacia Roberto en este texto todo el tiempo. Yo ahí, si me disculpas, le dejaría permanentemente el adjetivo de alternativo, aunque sea solo para el escenario del fútbol. ¿Por qué? Porque es tan lineal, dominante, consecutiva y no pensante la corriente de pensamiento dominante sobre el fútbol que de alguna manera, me parece que ustedes lo categorizaron bien, es un lugar alterno, un lugar desde el cual podés ver lo que los discursos dominantes del fútbol no te dejan a la vista. Cada texto, cada cuestión en Roberto es abordada y funciona con esa lógica. Yo me esperanzaba encontrarme acá no solo con ustedes, no solo con Roberto, no solo con los compañeros de panel, sino con Roberto presentando el libro y ya enarbolando una nueva hipótesis, un nuevo trabajo sobre qué pasó con el 2010. Frustrante una vez más. Imagino que si sigo dando clase dentro de 20 años tendré alumnos a los cuales los abuelos le habrán contado que a los jugadores estos había que acuchillarlos, pero sin embargo cosas alternativas que ocurren en este país ubicaron a como 15 o 20 mil personas recibiendo a un entrenador o a otros jugadores, a quien sea, en esa isla. No lo tenés todavía, Roberto es un pensador alternativo y sobre todo, me gustaría decir más, alterativo. A mí me cambia la cabeza cada vez que lo leo y la suma de textos que muy parientes entre sí se presentan en este trabajo, que además el libro tiene un mérito de consecutividad y de lealtad al propio pensamiento muy grande. Yo creo que pocos de nosotros podríamos reunir 3 libros que publicamos por separado y que la gente sospechara que somos el mismo, porque no digo que nos hemos traicionado, pero hemos cambiado algunas cuestiones que quizás sería discutible si convenía cambiar. Roberto tiene una coherencia irrompible. No me sorprende dada su consecutividad también como hincha de Racing. Que es una larga pertenencia que entre otras cuestiones nos identifica, y creo que no hay ninguna tan importante y ninguna de tanto valor intelectual y afectivo. Pero esa coherencia de Roberto está en cada página. Los textos de Roberto no apuntan, en este caso, en estos trabajos, a partir del corazón, sino a partir de la cabeza. Sin embargo, en un tiempo tan roto de coherencia, tan roto de cohesión intelectual, tan desarmado de actitudes leales hacia el propio pensamiento y hacia el pensamiento de los otros, es un texto que termina emocionándome. Cada línea de Digiano, vuelta pariente de cada línea de Digiano, es un golpe al corazón desde el intelecto. Bueno, yo espero que la próxima vez que nos veamos estemos discutiendo acá el trabajo de él sobre el Mundial del 2010 y que si ahí hay fútbol, hay poder y hay discriminación, podamos discutirlo convencidamente. Seguro que Roberto, como cada vez, no sé si nos dará una mano, pero convencido estoy de que nos estará tirando un buen centro para que cabeciemos el entendimiento de este fenómeno tan complejo que es el fútbol. Muchas gracias. Yo voy a hacer un breve comentario de los capítulos del libro Fútbol, Poder y Discriminación Social, de la editorial Leviatán. Bueno, el libro de Roberto para mí atraviesa el mito fundante bajo el cual se constituyó nuestro mito Estado-Nación, que es el mito de civilización y barbarie, ¿no? Bajo los parámetros liberales conservadores. El libro va atravesando ese mito permanentemente a través del análisis del fútbol. Digamos, hay 15 capítulos en este libro, ¿no? El primer capítulo, que es el fútbol y la mirada del diario de la Nación en 1913, nos clarifica justamente el accionar permanente de este periódico de cuño liberal que leía, entre otros, la tía Darío, quien trataba, bueno, justamente de crear estos imaginarios sociales, o mejor dicho, en palabras de Roberto, trataba de guiar la sensibilidad colectiva para desprestigiar justamente la figura del crack, ese jugador habilidoso, ¿no?, con destacada gambeta, que era proveniente de los sectores populares de nuestro país, y era justamente el que le daba una resignificación distinta a la manera de jugar tradicional prácticamente de los primeros ingleses que venían al país. El segundo capítulo se va a referir a lo que es la final del Campeonato Mundial disputado en Uruguay,
Y justamente uno de los títulos del libro es Discriminación Social, y en este mundial se va a ver un desprecio por todo lo que fuera argentino, por parte sobre todo del público uruguayo, y para eso va a analizar dos revistas de la época que son El Gráfico y La Cancha, ¿no? Roberto dice en uno de sus pasajes que en instancias claves del deporte se canalizan las emociones de los hinchas por vía de un nacionalismo agresivo. Bueno, a partir de aquí es como el statu quo puede utilizar al fútbol por el contenido emocional que genera en pos de una estrategia discriminatoria, que es pieza fundamental de la maniobra civilizatoria, ¿no? De desprestigiar al sujeto denominado otro para crear tensiones que reafirmen la posición de barbarie del mismo. El ejemplo que nos ofrece Roberto del lenguaje del gráfico es interesante, ya que es muy utilizado también en esta época, sobre modernidad, diría yo, más que por modernidad, donde se expresa una aparente integración y fraternidad con el otro, cuando en realidad responde más a intereses comerciales que al hecho de solidarizarse con el otro. El tercer capítulo nos va a situar en la década del 30, épocas de migraciones internas del campo a la ciudad. El fútbol se va a convertir en uno de los espacios más importantes para la integración de los recién llegados del interior, quienes se olvidan por un rato de las discriminaciones sufridas en otros ámbitos para integrarse justamente a través del fútbol, ¿no? El cuarto capítulo va a analizar el acontecer político del gran movimiento de masas de la historia argentina, que fue el peronismo. Y nos dice Villano que el gobierno tuvo una fuerte presencia en el deporte argentino, estimulando la participación de los sectores populares. Y para 1953 se produce un hecho deportivo muy importante. Argentina vence a Inglaterra tomándose revancha de la derrota sufrida en Wembley en el 51. Para entender las múltiples significaciones que generó dicho encuentro, se centra en la mirada de dos revistas deportivas a través de la época, que es El Gráfico, de carácter independiente, y Mundo Deportivo, de cuño peronista. Se puede observar un apoyo a la manera de jugar forjada décadas atrás por los sectores populares de nuestro país, distinta justamente al modo de jugar de los europeos, produciendo en el imaginario colectivo un alejamiento o suspensión del mito civilizatorio, ya que buena parte de la estrategia del peronismo, aún con sus contradicciones y sus vericuetos, se basó en la inclusión del sujeto que siempre estuvo considerado, ¿no?, en la hoguera del mito, que es las cabecitas negras, ¿no?, la barbarie. Posteriormente, siguiendo con el fútbol como hilo conductor para interpretar nuestra historia, el autor nos habla del brusco abandono de un estilo como consecuencia de la manipulación de los medios de comunicación y los vientos modernizadores acuñados en el extranjero, que la oligarquía militar postperonista trató de implementar en todos los ámbitos de la cultura oficial. Para ello se aprovechó la eliminación de la selección argentina en la primera ronda del Mundial de Suecia para oficiar la modernización compulsiva de nuestro ámbito futbolístico, ocultándose que no se llevaron los máximos exponentes que representaban nuestra tradicional manera de representar el juego. En el año 62 se desvincula a Panzeri de la revista Gráfico, otorgándole mayor protagonismo a José Pascuato, Juvenal, encarnando esta mutación deportiva bajo el lema de que las ideas debían evolucionar. La desestructuración de la identidad del futbolista argentino, promovido por dicha editorial, fue motivo central, nos dice Roberto, para la expansión de ideas y conductas para que el futbolista local tan cuestionado ingresara justamente al mundo deportivo civilizado. El Mundial del 66 desató el aprovechamiento del gobierno militar conducido por Onganía para despertar pasiones que ejemplifican que cualquier circunstancia aún ajena al juego puede ser plausible de manipulación y exaltación del orgullo nacional. Sin embargo, la no clasificación para el Mundial de México del 70 marcó una ruptura parcial con los modelos impuestos que otorgan supremacía a lo físico y a la condición atlética por sobre el juego. La recuperación del estilo criollo, en un proceso primeramente liderado por Menotti, acorde a la recuperación del gusto por la cultura popular y la puesta en práctica de las teorías de la liberación nacional, se fue paulatinamente modificando a partir del 76 con la irrupción de la Junta Militar. Por otro lado, en el capítulo del fútbol y la recolonización neoliberal podemos observar claramente las transformaciones ocurridas en el país con el advenimiento del innombrable, quien profundizó el modelo económico de puño liberal, ¿no? Y el fútbol, bueno, es utilizado por el menemismo con mucho vigor, profundizando el traspaso de significados del ámbito deportivo al social. En Boca Juniors y las premisas neoliberales en el fútbol, el autor analiza los primeros pasos de la gestión de Mauricio Macri en el Club de la Ribera en 1995, quien a tono con las premisas neoliberales propone una serie de transformaciones tanto en el plano material, la renovación de una parte del estadio, como el simbólico, que es el uso de encuestas, la menos participación de los socios, así como la contratación de Bilardo en sus primeros años de gobierno, que estuvo ligada a reinsertar el orden y la disciplina como
como valores fundamentales de este cambio cultural. En Kirchner y el sentimiento patriótico, Copa del Mundo 2006, nos muestra los vientos de renovación llevados a la selección nacional por el entrenador José Peckerman, un hombre llano que privilegiaba la solidaridad entre sus dirigidos antes de imponer modelos autoritarios. Estos vientos soplaron con la fuerza suficiente para volver a regularizar nuestra rica identidad futbolística, con la inclusión justamente de la figura del crack, tan cuestionado, y todavía sigue siendo cuestionado, como Juan Román Riquelme, que fue un conductor nato del equipo con un inteligente manejo de los tiempos distintos justamente a esta época de sobramodernidad, donde la velocidad es uno de los valores supremos, y justamente Riquelme sabe cuándo ser lento y cuándo ser veloz, ¿no? Por eso creo que da para un debate mucho más profundo que tildarlo de lento solamente. Y justamente el último capítulo, titulado Riquelme y las voces empobrecidas del periodismo, se reflexiona acerca de la repetición de la historia, así que justamente las críticas al notable jugador aparecen como una pobre imitación de lo que ocurrió en los 60, cuando se creaba la falsa dicotomía de optar entre fútbol lento o veloz. A modo de conclusión, el capítulo denominado La devoción por Maradona, los modos de celebrarse a sí mismo, el recibimiento de las 6 es un ejemplo, nos muestra la tendencia de Maradona por buscar y colaborar con los medios de comunicación en la fabricación de su propio mito, con una gran capacidad histrónica para adecuarse a múltiples situaciones que lo llevan a situarse en la actualidad como director técnico de la Copa Mundial. Y para finalizar, nos propone una entrevista con Tulio Guterman, director de fdeportes.com, revista especializada en análisis del deporte con mucha trayectoria mundial en la web, que enriquece la reflexión sobre el comportamiento de los medios audiovisuales en la actualidad. Muchas gracias. Del barrio La Bondiola, sos el marrana y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un botán. Durante la semana mete laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Encaja la polaina y el cuello duro y te raja pa'l centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador, con un café con leche y una ensaimada. Rematas esas noches de bacanal y al volver a tu casa de madrugada decís: yo soy honrana, fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. ¿Te pasaste, viejo? En el parque japonés. Después de estos elogios desmedidos, me toca agradecer un poco. En principio agradezco la presencia de ustedes y de estos amigos que en todo caso hay una admiración recíproca, ¿no? Hace un poquito más de 2 décadas me decidí a estudiar algunos aspectos del fútbol argentino. Pensé que no podía haber temas menores para las ciencias sociales, ya que lo más importante para mí era que de temas aparentemente pequeños se sacaran conclusiones relativamente profundas sobre la sociedad. Era consciente que el camino no iba a ser fácil porque estudiar determinados temas culturales no daba demasiado prestigio por aquellos tiempos. Salí airoso del laberinto trazado por el menoscabo y la indiferencia con el apoyo que me brindaron 2 o 3 sociólogos
que analizaban otras esferas culturales y que celebraron mi aventura intelectual. No sé si porque estaban locos como yo o por razones más serias. En esos años el sociólogo Héctor Palomino y el periodista Ariel Eyer sacaron un libro, Fútbol, Pasión de Multitudes y de Elite, donde realizaban un análisis institucional sobre la AFA, Asociación del Fútbol, Asociación del Fútbol Argentino. Si bien se apoyaron en un organismo serio como el CISEA, Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración, más tarde nos contaría Palomino que cuando gestionó su ingreso a la carrera de investigador científico de CONICET, del cual luego desistió, una de las personas responsables de evaluar sus antecedentes le comentó informalmente un colega: los antecedentes de Héctor están bien, pero lo de la AFA no lo puedo incluir. Este relato se encuentra en efdeportes.com. Por otro lado, tuve la oportunidad de conocer a Tomás Sanz, director de la sección pelota de la mítica revista Humor, con quien mantuve varias charlas y además me facilitó material que enriqueció mi investigación. Recuerdo que me conectó con José María Suárez, Walter Kloss en la revista Humor, que era periodista especializado en AFA. Por su intermedio, le hice una breve entrevista a Julio Grondona. Y mientras ese día esperaba en la oficina de Washington Rivera, jefe de prensa de la institución, sonó el teléfono y el hombre dijo: le agradezco su preocupación. Ya llamaron antes de la Cámara de Diputados, pero el que se accidentó, un tal Grondona, no es el presidente de la AFA. Y otro punto importante en el recorrido que hice fue que tuve el alto honor de que uno de los más grandes poetas argentinos me brindara su amistad. Me refiero a Joaquín Januzzi. Un mínimo de fe para buscar a tientas la camisa más despierta, reclamaba el poeta, que era asesor junto a otras figuras notables como el antropólogo Darcy Ribeiro y el arqueólogo Alberto Rexo González, de la revista La Marea, revista de cultura, arte y ideas. Y un día me pidió que escribiera un artículo para la misma sobre algunos aspectos salientes de la cultura futbolística de nuestro país. En 1997 creé, junto a otros compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el área interdisciplinaria de estudios del deporte. Después de las reuniones, un delirante me hablaba de la importancia que estaba adquiriendo Internet y sobre todo de uno de sus más caros sueños, que la revista que había creado, www.efdeportes.com, se constituyera en un referente para quienes estudiaban el tema del deporte en Hispanoamérica, cosa que después sucedió. Me refiero a Tulio Busterman, en quien yo veía algo así como un espejo, donde se retrataba mi propia locura. Alguien dijo que la locura, todo locura, y yo sentí que me alejaba cada vez más del chato mundo que impone la cordura. Pasé muchas horas revisando revistas deportivas, especialmente en el círculo de periodistas deportivos, donde recuerdo gratamente el buen trato que me dispensó la hermana de Antonio Carrizo, encargada de la biblioteca, y en el archivo de TEA, Taller Escuela Agencia, donde Héctor Corti, Marcelo Mazzarino, Víctor Raffo y Enrique Estropiana, a la excelente atención le sumaban comentarios que me enriquecieron mucho. Bueno, lo demás es más conocido. Libros que coordiné en colaboración, un prólogo a un libro del antropólogo Christian Bromberger, fino analista cultural, artículos y videos, algunas entrevistas en medios escritos, programas de radio, televisión. Mi colaboración en el Diccionario del Pensamiento Alternativo, dirigido por Hugo Biagini y Arturo Roy, entre otras cosas importantes. Dejé para lo último mis 3 libros, editados por Leviatán, editorial a donde llegué por recomendación de esa gran historiadora y
mejor persona, que es Eve Clementi, y que ahora ha editado este último libro que reseñó muy bien mi sobrino, el profesor de antropología Julián Ponicio. Para terminar, les digo que ser testarudo y no haber seguido el camino seguro marcado por otros me hizo ver otras realidades, despertar a nuevas verdades y compartir la vida con amigos como los de esta mesa y algunos que están aquí sentados, que sostienen solo aquellas esperanzas que tienen fundamento.